Era un viernes por la noche, uno de esos días en los que el restaurante chino estaba repleto de gente y el estrés se palpaba en el ambiente. Como siempre, yo me encontraba detrás de la barra, sirviendo bebidas y asegurándome de que los clientes estuvieran satisfechos. Aunque llevaba años trabajando en el lugar, esa noche sentía una extraña tensión en el aire. Entre el ruido de los platos, los murmullos de conversaciones y el olor a especias que inundaba el lugar, algo captó mi atención. En una de las mesas del fondo, un hombre dejó caer un objeto al suelo. A simple vista, no parecía nada fuera de lo común, solo un trozo de carne que había caído de su cubierto. Sin embargo, mientras me acercaba para recogerlo, una sensación de inquietud me invadió. Al levantar el objeto del suelo, me di cuenta de que no era un simple pedazo de carne. Era un brazo humano. La sangre aún goteaba de él y el olor metálico se alzaba en el aire. Estaba paralizado por el horror, pero a pesar de todo, no pude articular palabra alguna. En ese momento, algo dentro de mí me impidió contarle a alguien lo que acababa de descubrir. Así que simplemente volví a poner el brazo en el suelo y seguí con mi trabajo como si nada hubiese ocurrido. A medida que pasaban las horas, mi mente seguía atormentada por aquella imagen macabra. Me preguntaba quién podría haber dejado un brazo humano en el restaurante y por qué no dije nada al respecto. La paranoia se apoderaba de mí y me resultaba imposible concentrarme en mi trabajo. Los rostros de los clientes se deformaban frente a mis ojos y los sonidos se convertían en susurros ininteligibles. Finalmente, llegó el momento en el que no pude soportarlo más. Pasé el último plato que tenía en mis manos a un compañero y, sin decir una palabra, salí del restaurante. Sabía que jamás podría regresar a ese lugar. Algo turbio estaba sucediendo allí y yo no quería formar parte de ello. Pasaron semanas desde aquel fatídico día. Me mantuve alejado de la ciudad, alejado de todo lo que me recordara al restaurante chino. Intenté olvidar el brazo humano y seguir adelante con mi vida, pero las pesadillas nocturnas eran implacables. En ellas, el brazo cobraba vida y me perseguía, dejando un rastro de sangre a su paso. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, me encontré con un antiguo conocido. Era un detective de la policía de la ciudad y habíamos coincidido en alguna ocasión durante mi tiempo trabajando en el restaurante. Al verlo, una idea cruzó mi mente y decidí preguntarle si había habido algún caso relacionado con un brazo amputado. El detective pareció sorprendido por mi pregunta, pero su expresión se tornó seria. Luego de un momento, accedió a contarme lo que sabía. Resulta que, unos días después de que yo abandonara el restaurante, hubo una redada policial en el lugar. Descubrieron que la mafia china estaba utilizando el restaurante como fachada para llevar a cabo brutales asesinatos y deshacerse de los cuerpos sin levantar sospechas. El detective me reveló que, en efecto, el brazo que había encontrado era parte del cuerpo de una de las víctimas de la mafia. Me contó detalles escalofriantes de cómo encontraron un sótano oscuro y lleno de evidencias de los asesinatos cometidos. Parecía ser el eslabón final en una cadena de crímenes que venían investigando desde hacía meses. Agradecí la información al detective y, con su ayuda, desaparecí del radar. La mafia estaba al tanto de mi empleo en el restaurante y no podía correr el riesgo de ser encontrado. Me mudé a otra ciudad y cambié mi nombre, empezando una nueva vida lleno de miedo y desconfianza. A día de hoy, aún me pregunto cómo pude quedarme callado frente al horror que había encontrado en aquel restaurante chino. Aunque el brazo perteneciera a una de las víctimas de la mafia, el hecho de no haber dicho nada probablemente me convierte en cómplice de sus crímenes. Vivo con ese peso en mi conciencia día tras día, y siempre me quedará la duda de si podría haber hecho algo para evitar aquellos terribles sucesos. Y así, me alejé del restaurante chino, pero su historia y el brazo que encontré se quedaron grabados en mi memoria para siempre. Un recordatorio constante de que, a veces, el terror más espeluznante puede esconderse tras los lugares más cotidianos.